tenemos nuevo papa, tenemos nuevo papa, León XIV. Entonces, yo lo voy a decir en cámara y lo voy a volver a repetir, ¿no? Me parece muy positivo todo lo que ha sucedido hoy, me parece positivo que haya sido en el Día de la Virgen de Luján, que justamente haya elegido León XIV, que León XIV, bueno, su predecesor, León XIII, fue quien coronó a la Virgen de Luján en Argentina. León XIII, además, ha sido el papa que ha condenado la masonería, que ha condenado el liberalismo, que ha promovido la doctrina social de la Iglesia. Y por otra parte, el famoso San León Magno, el concilio de Calcedonia, en ese momento, en el siglo IV, los padres conciliares dijeron, ha hablado Pedro por boca de León, ¿no? Y además León Magno fue el que frenó a Atila, el bárbaro, el rey bárbaro que casi invade Roma y hace un estrago. No se sabe qué le dijo, pero lo frenó. Así que tiene realmente grandes predecesores. Y hoy en su discurso mencionó muchísimo a Jesucristo, lo cual es muy, muy positivo. Ahora bien, muchos de ustedes habrán escuchado su pasado, porque de hecho a mí también me llegaron las noticias de lo que pasó, de lo que hizo él como cardenal, bueno, en fin. A mí no me interesa quién fue el entonces cardenal Prevost, ¿no? O sea, voy a utilizar no me acuerdo qué papa dijo esto, pero supongamos que haya sido el papa Pío VII, ¿no? El Papa Pío VII dijo lo siguiente, supongamos que haya sido él, pero lo dijo un papa, que no me acuerdo quién fue, dijo, olvídense quién fui yo como cardenal, reciban en la iglesia al Papa Pío VII. Bueno, yo de la misma manera se lo digo a ustedes, ¿no? Olvídense del cardenal Robert Francis Prevost, olvídense del cardenal Robert Francis Prevost. Recibamos en nuestra iglesia al Papa León XIV, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. A él lo tenemos que recibir. Su pasado, bueno, en fin, su pasado es su pasado. Ciertamente que va a haber noticias de aquí, va a haber noticias de allá. Sobre todo, a los medios de comunicación les encanta revolver la basura y revolver todo el barro. Démosle el beneficio de la duda. Lo que quiero decir es, hay que darle siempre a todos los papas el beneficio de la duda, ¿no? Capaz que tenemos un papa santo, capaz que tenemos un gran papa, o capaz que de acá a 10 años hemos tenido un mal papa, hemos tenido un papa pésimo, un papa que realmente ha hecho mucho daño. No sabemos cómo va a ser este papa, pero yo quiero pensar que va a ser un buen papa, y quiero pensar que va a ser un santo papa, y quiero pensar que le va a hacer mucho bien a la iglesia. Entonces, a mí me parece que no podemos ya de entrada empezar a juzgarlo si ni siquiera todavía empezó a gobernar, ¿no? No podemos de entrada empezar a decir va a ser esto, va a ser esto otro, va, digamos, a quitar el celibato, va a aprobar las sacerdotisas. Muchachos, no puede nunca haber sacerdotisas en la iglesia. Nunca se va a quitar el celibato. No va a pasar eso. El celibato va a quedar, al menos para los obispos, al menos para los religiosos, y para los sacerdotes diocesanos va a quedar también. O sea, no va a ocurrir, el sacerdocio femenino jamás va a tener lugar en la iglesia. El celibato siempre va a tener lugar en la iglesia. O sea, los sacerdotes vamos a ser célibes, los obispos también. También podemos decir, siempre se va a afirmar que la Iglesia Católica es la única verdadera, que las demás religiones son falsas, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Los dogmas de la Iglesia van a quedar intactos, porque el Papa no es el dueño del depósito de la fe. El Papa no es el dueño de los dogmas, no puede cambiar los dogmas. El Papa simplemente es el custodio del depósito de la fe. Entonces, quédense tranquilos que venga el Papa que venga, ese Papa va a ser siempre el custodio del depósito de la fe. No va a cambiar ningún dogma, no va a cambiar la doctrina, no va a destruir la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo, absolutamente no, ¿ok? Y al mismo tiempo lo que le digo a la gente es, si queremos un buen papa, recemos por él y seamos santos nosotros, porque nosotros muchas veces le pedimos santidad al papa, pero no nos preocupamos nosotros por ser santos, ¿no? Nosotros muchas veces le pedimos santidad al papa, pero no nos preocupamos nosotros por realmente seguir a Jesucristo. Es decir, ¿por qué le pides a otro lo que tú no tienes? ¿Por qué le pides santidad al papa si tú eres un hipócrita que no te quitas la viga de tu ojo? Quita primero la viga de tu ojo para poder ver bien y quitar la paja del ojo ajeno. Pero estoy contento de que Dios nos haya dado como papa a León XIV. Si va a ser un buen papa, si va a ser un mal papa, en ese tema no me meto, le doy el beneficio de la duda y espero que sea un santo papa, ¿no? Espero que sea el más grande papa de todos los tiempos y el papa que Dios necesita en estos momentos, ¿no? Si de acá a 10 años ha sido un mal papa, bueno, al menos yo le di el beneficio de la duda. Pero a todos ustedes lo que les digo es, no juzguemos antes de tiempo, no hablemos antes de tiempo y seamos santos nosotros para poder exigirle santidad al papa. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un par de minutos, ¿no? Muy positivo el nombre, muy positivo que le haya rezado a la Virgen, muy positivo que haya sido el Día de la Virgen de Luján, muy positivo realmente que haya mencionado tantas veces a Jesucristo en su discurso, muy positivo todo lo que vi, inclusive que haya conservado las vestimentas papales, ¿no? Como antes, me parece que todo eso ha sido súper positivo. Así que yo estoy contento y estoy súper entusiasmado con nuestro Papa León XIV y ojalá que sea un gran Papa. Recemos por él y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que lo bendiga y que realmente lo ayude a ser un digno sucesor de Pedro, a ser un digno vicario del Rey de Reyes. Entonces, seamos iglesia, es decir, estemos en comunión con el sucesor de Pedro, estemos en comunión con León XIV, seamos iglesia y busquemos ser santos. Entonces, hoy más que nunca busquemos la unidad y estemos en comunión con el sucesor de Pedro, porque como decía, como decían los santos padres, ¿no? Donde está Pedro, está la iglesia, y donde está la iglesia, está Jesucristo, y Jesucristo es Dios hecho hombre, el único Señor que merece ser servido.
tenemos a un nuevo papa. Nuevo papa, la foto, ya de entrada, la bendición, las palabras muy sentidas. De hecho, se lo veía hasta llorando, emocionado, cuando salió al balcón. Una linda bendición, una buena oración. Ya hay gestos distintos, la museta del papa y todo, pero primero que nada, yo voy a intentar hablar de quién fue, o de lo que yo tengo como fuentes, quién fue Prevost, pero no puedo decir quién es León XIV, porque no existe León XIV todavía, está recién comenzando. Entonces, uno, cuando hay un nuevo pontífice, le debe todo, como siempre, respeto, obediencia, pero hay que dejarlo también actuar. No es lo mismo un cardenal que un papa. Y acá recuerdo lo que recordé hace varios años cuando fue lo de Francisco. Una cosa era Pío IX, más bien un cardenal liberal, antes de ser papa y todo, algunos incluso hasta promasónico decían, y otra cosa fue totalmente Pío IX, o sea, el papa Beato Pío IX. Entonces, no hay una transformación sustancial. La transformación es meramente accidental, de cualidad en todo caso. Pero sí hay una gracia especial para el papado. Sí, claro que sí. Yo estoy positivamente contento con esta elección. Creo que de lo que había fue de los mejores candidatos que pueden salir. Obviamente había para mí muchos mejores, ¿no? Pero bueno, los cardenales eligieron este. ¿Y por qué digo? Porque acá, y este es todo el razonamiento de todo, si queremos, toda la lógica de mi pensamiento. Acá no hay que pensar como en un River Boca, sino acá hay que usar lo que es la prudencia política. Ante todo, política. No política en el sentido de politiquería, sino política en el sentido de la virtud de la prudencia política, ¿no? La política en tanto, si queremos, arte, virtud, prudencia política, lo habla Santo Tomás de Aquino, ¿no? En la suma teológica. Esa parte de la prudencia que regula el gobierno de los habitantes, ¿no? En vistas del bien común, en este caso bien común espiritual, sobre todo, el Papa. Entonces, ¿por qué digo política ante todo política? Creo que ha sido un candidato de consenso entre dos alas en la Iglesia, marcadamente con diferencias, que voy a llamar ahora contra mi voluntad, si queremos, conservadores y progresistas, ¿no? ¿Por qué digo? Porque yo hablo más bien de gente que o es católica o no es católica, pero que dentro de lo que había para elegir, no podía elegirse a un candidato de un ala extremadamente hacia un costado, ni de un ala hacia otro costado. Pero yo estoy positivamente sorprendido, realmente porque creo que ha ganado un papa de consenso que va a buscar la unidad entre la Iglesia. ¿Y por qué lo digo? Por un indicio muy sencillo. Muchos temíamos, cosa que dije varias veces en público, en este canal, temíamos un cónclave largo. Un cónclave largo implica una desunión muy grande entre los cardenales y un peligro muy grave para la Iglesia. Ha habido cónclaves que duraron hasta 3 años. Cuanto más tiempo duras un cónclave, más grave va a ser la situación para la Iglesia. Por lo tanto, evidentemente, primó la sensatez y la unidad en la verdad y en lo posible. Bien. Y bueno, y se eligió entre lo que había, el bien posible. El bien posible. El bien posible para la Iglesia, ¿sí? El Papa León XIV. Ya de entrada, algunos se habrán asombrado por el nombre. No se puso Juan Pablo III, no se puso Francisco II, podría haberlo hecho. No se puso, qué sé yo, Pío XIII o Benedicto XVII. Se fue al siglo XIX, 1800. O sea, dijo, muchachos, yo no soy Francisco, yo no soy Juan Pablo II, yo no soy Benedicto, yo soy Prevost. Y claro, tiene que elegir un nombre en ese momento en que lo eligen papa y él acepta. ¿Cuál es el nombre que te vas a poner? Bueno, algunos lo tienen pensado de antemano, otros no. No sé cómo habrá sido en su caso, pero eligió León. La dinastía de los leones en la iglesia es muy, pero muy fuerte. El último papa León que hemos tenido es León XIII. León XIII es del año 1800, ¿no? De los papas de fines de 1800, por cierto, que más tiempo han estado en el pontificado. León XIII, papa italiano, por cierto, ¿sí? Más o menos para los que no lo ubican, gobernó en la iglesia entre 1878 y 1903. Es el papa de las encíclicas sociales, es el papa de las encíclicas como Rerum Novarum, ¿sí? ¿Por qué digo sociales? Porque era el tiempo de la post-revolución industrial, ¿sí? Era el tiempo en que uno se encontraba en la época donde había muchísima gente que estaba parada, ¿cómo se llama? Sin trabajo, ¿sí? Muchísimas huelgas, un problema muy gravísimo a nivel social, bueno, económico, y uno de los papas que tuvo que luchar contra el comunismo, el papa fíjense qué interesante todo lo que estoy diciendo, ¿no? Uno de los papas que condenó la masonería, la famosa Humanum Genus, si no me equivoco,
a su vez también es el Papa de la Eterni Patris. Eterni Patris es la encíclica donde revitaliza los estudios tomistas, ¿no? La famosa Eterni Patris. Por eso, de hecho, la edición oficial de las obras de Santo Tomás de Aquino se llama la edición leonina. ¿Por qué? Por León XIII, obviamente, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque el papado, entonces, a partir de ahora, ya no tiene un nombre de Juan Pablo II, Benedicto, lo que sea, sino León. Es distinto. Este papa, entonces, ha elegido un nombre diverso a los de sus predecesores inmediatos del siglo XX. Ha buscado algo distinto, mostrando algo distinto. Yo, sinceramente, creo que de lo que se pudo hacer ha sido para mí una muy buena elección. De hecho, he visto por ahí dando vueltas a un grupo de funcionarios eclesiásticos filmados que cuando vieron la elección, que salía pre-voz, bueno, que aplaudieron, algunos no aplaudieron demasiado, pero cuando escucharon el nombre de León XIV, que, como decía Platón, ¿no? En el Cratilo, ¿no? Como dice, y también lo repite Borges, ¿no? Como dice el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Hay algo secreto en cada nombre, ¿sí? Y entonces, al colocarse el nombre de León XIV, a muchos les dio escozor, urticaria. Un papa que luchó contra el liberalismo, que luchó contra la masonería, que promovió los estudios tomísticos, pero sobre todo, incluso independientemente de todo eso, un papa que dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Yo soy distinto de lo que estaba antes. Soy otra persona distinta, soy un papa que va a intentar realmente aunar y pacificar la iglesia, intentando hacer aquello lo que un papa debe hacer, que es confirmar a los hermanos en la fe, que es aunar y reunir a las ovejas en la verdad, no en una comunión ficticia pegada con alfileres, ¿no? Y esperemos y rezamos por eso justamente, que se dé en la persona del Papa León XIV. Por eso hay que decir, no viva León XIV, hay que decir viva el Papa, viva el vicario de Cristo en la tierra, que no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, que no es Dios encarnado, por eso hay que rezar por él, para que realmente haga una buena labor, pero que sí, cuando es un hombre que gobierna para el bien común de la Iglesia, ayuda y mucho a que otros también lleguen al cielo. Habemos papam, tenemos papa. Esta gran noticia llena de alegría hoy, porque solo hace muy pocas horas que se ha conocido a todo el pueblo católico. Habemos papam, tenemos papa, demos gracias a Dios. Se trata de, hasta ahora, cardenal Robert Francis Prevost, que ha elegido el nombre de León XIV para denominarse. Agustino, de 69 años, nacido en Chicago, de padre norteamericano, pero de madre peruana, que fue llamado en el año 2015, 2 años después de ser elegido papa, fue llamado por el Papa Francisco para ser obispo de Chiclayo, en Perú. Después el Papa se lo llevó a Roma y le nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Es un norteamericano peruano, formado en una de las espiritualidades más antiguas y hermosas de la Iglesia, la de San Agustín. Él mismo lo ha dicho públicamente en ese primer discurso que ha dirigido desde el balcón principal de la Basílica Vaticana. Él ha dicho, recordando una famosa frase de San Agustín, soy cristiano con vosotros y soy pastor para vosotros. Pero además de citar a San Agustín, el nuevo Papa, León XIV, ha citado 2 veces a su predecesor, el Papa Francisco. La primera, recordando la bendición que el domingo de Pascua dio el difunto pontífice pocas horas antes de fallecer, porque murió al día siguiente. Y la segunda, a continuación, para darle las gracias. Es un hombre de Francisco. Fue Francisco el que le nombra obispo de Chiclayo y el que le lleva a Roma a la curia. Pero no ha elegido, y podía haberlo hecho, el nombre de Francisco II. Hay que tenerlo en cuenta. León XIV no ha querido ocultar sus señas de identidad y lo ha hecho honestamente desde el primer momento. Sus primeras palabras han sido un saludo de paz. Una paz, ha dicho, que debe de ser humilde y desarmada, lo cual es un mensaje claro para un mundo que está ya inmerso en una guerra. El Papa Francisco dijo en una guerra, tercera guerra mundial fragmentada a trozos, y que está en un proceso de rearme absoluto. Ha hablado
de seguir a Cristo unidos y sin miedo, porque es el Señor el que nos precede. Debemos buscar juntos, ha dicho en ese primer discurso, ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, y el diálogo siempre debe estar abierto a recibir a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia. Ha dicho claramente, repito, no ha ocultado nada de cuáles son sus intenciones ni sus señas de identidad, que el camino que hay que recorrer es el que el difunto pontífice emprendió, el de la sinodalidad. Queremos ser, ha dicho, una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que siempre busca la paz, que busca estar cerca de quienes sufren. Pero hay que decirlo todo, ha hablado más de comunión que de sinodalidad. El nombre elegido, León XIV, indica que se siente identificado con el pontífice que llevó ese nombre y que gobernó la Iglesia durante 25 años, entre el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. León XIII, cualquiera que sepa un poco de historia de la Iglesia lo recuerda por ese motivo, es el Papa de la doctrina social de la Iglesia. De sus 86 encíclicas, claro, en 25 años de gobierno tuvo mucho tiempo, la más recordada es la Rerum Novarum, que marca el inicio de esa doctrina social. Pero hay un episodio menos conocido en la vida de León XIII, su visión mística. Estoy seguro de que eso lo sabe perfectamente el nuevo Papa. Y cuando ha elegido ese nombre, lo ha elegido conociendo también este episodio de la vida de su predecesor homónimo. Esa visión mística que tuvo León XIII anunciaba un futuro dramático, sobre todo para la Iglesia Católica. Le ocurrió en 1884, cuando ya llevaba 6 años de Papa. Después de celebrar la Santa Misa, reunido en su capilla con algunos cardenales, estos le vieron ponerse en pie ante el altar y reflejar en su rostro un profundo horror. Se quedó pálido. Saludó a los presentes con la mano y se fue a su despacho. Solo dijo: «Oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar». Después explicó con más detalle lo que había visto y oído. «Vi demonios, y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar todo el mundo al infierno». Visión de León XIII, y este Papa ha elegido de forma deliberada denominarse León XIV. Pero también León XIII en esa visión vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones al abismo. Después de estar en su habitación privada, en su despacho, media hora a solas, llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel escrita a mano por él y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que mandaba que se leyera esa oración después de cada misa. Esa oración es la misma que aún recitamos hoy los católicos. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y asechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios manifieste sobre él su poder. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Se ha sabido, muy poco después de su elección, que ha sido votado por todos los cardenales de América, los del norte, los del centro y los del sur, incluidos los conservadores, y que ha sido votado también por los cardenales africanos, que no son precisamente liberales. Además, y es algo que me ha gustado muchísimo, ha terminado ese primer discurso encomendándose a la Virgen de Pompeya, cuya fiesta se celebra, y rezando con el pueblo el Ave María. Pero no hay que olvidar que la elección del nombre le ha puesto voluntariamente en la senda de León XIII, que no fue solo el Papa de la doctrina social, sino el que tuvo la visión del demonio sobre la desgracia terrible que le esperaba a la Iglesia, y que fue el Papa que ordenó que se rezara la oración de San Miguel después de cada misa. Tenemos Papa. Tiene derecho a nuestro apoyo y a nuestra oración. No creo que sea justo estar prevenidos contra él. Tenemos Papa, es el Papa, y tiene derecho, repito, a nuestro apoyo y a nuestra oración. No podemos recibirle con una actitud de prevención y mucho menos de rechazo. Confiamos plenamente en que defenderá el depósito de la fe, pues de lo contrario
sería imposible mantener unida a la Iglesia. Encomendémosle a San Miguel y a la Santísima Virgen. Recemos por él. Tenemos Papa, demos gracias a Dios.